Bueno, para el ejercicio 1 del capítulo 3 dice, sea f de x igual a la función 1 sobre 1 más x, nos pregunta qué es, y bueno, qué son estas series literales, ¿no? ¿Qué vienen a ser? La primera dice f evaluada en f de x y nos pregunta para qué x tiene sentido. Este f de x es lo mismo que decir f compuesta de f de x o f círculo de f de x, en fin. Entonces la composición de f consigo misma sería literal i, el 2i es f en 1 sobre x, el 3i es f de cx, y bueno, en sí el cuarto f de x más y, el quinto f de x más f de y el 6 y el 7 pues tienen una indicación un poco más larga. Entonces empecemos con el ítem 1. Entonces para el 1, recordemos que f de x era la función 1 sobre 1 más x. De tal manera, bueno, esto siempre que x sea distinto de menos 1, ¿no? Ya estamos indicando cuál sería el único problema, el único valor para el cual la función no estaría definida, ¿no? El único valor para el cual, único valor dentro de R que no está en el dominio de la función. Entonces, ahora pregunta el ítem I, ¿qué sería f de x? Y bueno, esto de la composición de dos funciones no es otra cosa que una función evaluada dentro de otra. Aquí es f evaluado consigo mismo, es decir, evaluar la función f, pero en lugar de poner x, vamos a poner nuevamente f, es decir, sería 1 sobre 1 más, y en lugar de x sería 1 sobre 1 más x, quedándonos así, 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más x. Ahora, claramente, como en el caso anterior, no tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que en esta fracción que he marcado en rojito, ella tiene que estar bien definida, ¿no? Entonces, para ello, esta x tiene que ser distinto de menos 1. Claro está. Pero hay otra cosa, y es que toda esta fracción como tal tiene que ser distinta de menos 1, ¿verdad? Para que la fracción más grande también tenga sentido. Entonces, aquí entran dos restricciones. Que x sea distinto de menos 1 y que la fracción ya mencionada sea distinta de menos 1. De manera que nos queda, operando aquí, 1 más x sobre 2 más x. Claro, siempre que x sea distinto de menos 1 y menos 2. Entonces, ahí estamos indicando qué sería f de x y también indicando además para qué valores está definido, ¿no? Ahora vamos con el ítem 2i. Nos pregunta ahora evaluar f en 1 sobre x. Ahora, como en el caso anterior, en lugar de poner x, nosotros en lugar de x ponemos 1 sobre x. Es decir, esto de aquí nos daría 1 sobre 1 más 1 sobre x, ¿no? Quedándonos 1 sobre 1 más 1 sobre x. Ahora, como en el caso anterior, también tenemos que ver en qué valores de x la función esta está bien definida. En este caso hay que cuidar que este x sea distinto de 0 para que esta fracción en rojo esté bien definida, ¿no? Y por otra parte, este 1 sobre x tiene que ser distinto de menos 1 para que todo este denominador de la fracción más grande sea distinto de 0. Entonces tenemos que hacer x distinto de 0 y 1 sobre x distinto de menos 1. Y resolviendo esto nos da x sobre 1 más x y en las restricciones x distinto de 0 y de menos 1. Vamos con el ítem 3i, dice f de cx. Ahora nos quedaría 1 más cx y aquí con la restricción de que c por x sea distinto de menos 1. Que sería 1 sobre 1 más x con x distinto de menos 1 sobre c. Y bueno, aquí bien pude haber dicho, ¿no? Con c además distinto de... bueno, c sí puede ser 0, pero de ahí ya no puedo pasar esta restricción. La restricción es únicamente x distinto de menos 1 sobre c. Ok. Ya. Entonces vamos al ítem, bueno, aquí sería el ítem 4 y se me pasó ahí. Ya este ítem nuevamente nos quedaría 1 sobre, y en lugar de x, x más y. Entonces aquí habría que hacer que x más y junto sea distinto de menos 1. Para el ítem 4 tenemos f de x más f de y, que sería evaluar f de x primero, que lo que nos da 1 sobre 1 más x, y luego f de y, que es 1 sobre 1 más y. Nótese que es distinto f de x más y con f de x más f de y. Aquí hay otras dos restricciones también distintas, y x y y tienen que ser ambas distintas de menos 1. Ahora nos pregunta, ¿para qué número c existe un número x tal que f de c por x sea igual a x? Indicación, dice, hay muchos más de lo que podría pensar a primera vista. Y nótese que
Si nosotros hacemos x igual a 0, esta igualdad se cumple siempre, ¿sí o no? Entonces la respuesta es todos. Para cualquier c real se cumple esta. Y aquí, y aquí he hecho hincapié, ¿no? Todos, pues para cualquier c de r, haciendo x igual a 0, ocurre que f de c por x nos da f de c por 0, que es f de 0 y eso es f de x, ¿no? En este caso en particular, haciendo x igual a 0. Ahora viene la pregunta 7, que es un tanto parecida, pero que cambia el sentido de la pregunta en sí. Dice, ¿para qué valores de c se cumple que f de c por x es f de x para dos x distintos? Y aquí ya viene el pequeño cambio, ¿no? En el caso anterior, era ¿para qué número c existe en x? Aquí es para qué número c se cumple para dos x distintos. En cambio, y ahí viene la diferencia. En antes propusimos a x como único valor 0, ¿verdad? X 0. Pero ahora nos están dando a entender que vamos a tomar dos x distintos. Entonces, si yo tomo uno 0, el otro tiene que ser distinto de 0. En fin, con esto voy a que uno de los x que hayamos de tomar tiene que ser distinto de 0. Entonces, para llegar a la solución, planteamos el problema. F de x es igual a f de x si por definición ocurre que 1 sobre 1 más c por x fuese igual a 1 sobre 1 más x. Donde despejándonos, bueno, aquí poniendo las condiciones podríamos hacer hincapié indicando que x es distinto de menos 1 y de menos 1 sobre c. Sí. Entonces aquí, haciendo la multiplicación cruzada, por decirlo de alguna manera, llegamos a que 1 más cx es igual a 1 más x. Y anulando los unos, nos queda que c por x menos x, y transponiendo miembros también, c por x menos x es igual a 0. Lo que por propiedad distributiva nos daría que x por c menos 1 es igual a 0. Es decir, x igual a 0 o c es igual a 1. Pero claro, vamos a tomar un c distinto de 0. Entonces, observemos que como tomamos un x distinto de 0, es x el distinto de 0, c no necesariamente. Como tomamos un x distinto de 0, el único c que podemos tomar para que la condición esta se cumpla es c igual a 1. Y aquí en efecto se comprueba. ¿Por qué? Porque si hacemos c igual a 1, ocurre que f de c por x sería f de 1 por x, lo que nos daría f de x, ¿no? Para todo x en R. Entonces estamos viendo que f de c por x es f de x. Y no solamente para dos valores de x distintos, sino que para cualquier valor de R. Entonces, el número c que cumple la condición es únicamente c igual a 1. Bueno, esto ha sido el ejercicio 1 del capítulo 3. Muchas gracias.